Bueno, aquí estamos conectados. Wow. Deja ver. Estamos viendo. Estamos esperando a Pepe por acá. Que yo soy malo con esto. Me imagino que él no. Él debe estar en las mismas. Gabriel, para conectarme, ellos saben que tienen que entrar y que me escriban o algo porque... Ah, mira, aquí ya. Ahí está. Hola, Pepe. Hola, encantado. ¿Cómo ¿Cómo te estás? va? Todo Sí, bien, todo bien. estoy vivo. Bien, 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 bien. Un gusto, un gusto. Un placer verte de nuevo. Nos habíamos conocido hace años Sí, en Uruguay sí, una vez. sí. Este, me recuerdo bien, estuviste en la torre y eso, Sí, sí, sí. con tu muchacho. ¿Cómo va la Sí. cosa? Pues bien, acá, bregando con esta pandemia desde Puerto Rico, que cada país tiene, nada, la trabaja a su manera, a pesar de que es un mismo problema. Nosotros pues tenemos la situación de, al ser colonia, pues cada cosa que queremos hacer, cada acción que queremos tomar frente a la pandemia, tenemos que pedir permiso a Estados Unidos, al gobierno. Entonces, pues como tenemos un presidente, si el presidente fuera más responsable, pero pues tenemos un presidente que es irresponsable, que es Trump, que es nuestro presidente, no por elección, tenemos que, tenemos que trabajar con lo que nos digan. O sea, queríamos trancar el aeropuerto antes de tiempo, pero no nos dejaron. Entonces empezaron a llegar turistas ya infectados y un sinnúmero de cosas. Las pruebas las tenemos que mandar a hacer allá, esperar a que ellos quieran mandarlas de vuelta. Y todo es todo más problemático, pero bueno, acá yo tengo unas preguntas que me mandó gente que les dije que iba a conversar con usted y pues obviamente la gente de alrededor del mundo está muy entusiasmada y pues me mandaron varias preguntas y yo pienso que están buenas aquí las que tengo. Y tengo una, empiezo con una que me preguntan cómo Uruguay logró ser un referente de desarrollo y equilibrio entre lo social y económico para Latinoamérica. Bueno, un poco los países son hijos de su historia. Y, y somos un país muy pequeño y la gente no tiene por qué conocer nuestra historia. Nosotros tuvimos, después de la independencia, casi un siglo consecutivo de guerra de deshacernos. Pero por ahí, por 1910, tuvimos un presidente medio rayado para su época, que separó la iglesia del Estado, que le dio a la mujer la posibilidad del divorcio por su sola voluntad, que reconoció las 8 horas de los trabajadores y que hizo una cantidad de reformas sociales, nacionalizó la producción de energía eléctrica, fundó los bancos del Estado, mucha enseñanza. Yo te diría que si hubiéramos sido un país de 50 millones de habitantes, diría la historia política, la socialdemocracia se inventó en el Uruguay. Pero como somos así,
marchamos en el pelotón. Siempre fuimos en América Latina los que mejor distribuimos. No porque seamos muy buenos, ni porque no tengamos problemas, sino con relación al barrio, hemos tenido una política mucho más social siempre. Tenemos derecha y tenemos izquierda. Nuestra izquierda ni es tan, ni nuestra derecha tampoco es tan. Este es un país de penillanura, la montaña más alta tiene 500 metros. Entonces, en el contexto de América Latina, siempre hemos distribuido mejor. Pero tuvimos una época gloriosa en el Río de la Plata. El imperio inglés nos chupaba la sangre, pero nos trató mejor que lo que vino después. A nosotros nos pasó lo mismo que en la Argentina. El mundo cambió mucho y aquel país, nosotros llegamos a tener el per cápita de Francia o de Bélgica en 1925, 1930, ¿te das cuenta? Sí. Y después nos quedamos estancados después de 1950 porque el mundo cambió. Bueno, somos hijos de esa historia. Y por eso es posible hacer algunas cosas que en otros lados, por ejemplo, el aborto es una condena a las mujeres pobres, es más viejo que el mundo. Las ricas no tienen problema porque arreglan, las pobres se tienen que joder y a veces pierden la vida y todo lo demás. Pero decimos, no, el aborto no, y sabemos que hay aborto clandestino por todos lados y se acabó el partido. Bueno, en Uruguay se puede hacer, y en otros lados no se puede hacer, ¿viste? Esas diferencias, a la larga, han hecho un país un poquito más moderado. No perfecto, tenemos nuestros problemas. Pero en el contexto de América Latina, en una época nos llamaban la Suiza de América. Nunca fuimos Suiza de América, porque Suiza tiene los bancos que tragaban. Sí. Pero bueno, si no entendés, la historia es determinante en una sociedad. Mirá, y por eso los pueblos tienen sus culturas peculiares. En 1990 y pico, una crisis en Japón, estaba la economía estancada. Y fueron los CRA de Estados Unidos, del Fondo Monetario, y le dijeron, tienen que bajar impuestos, porque eso le daba resultados. Y la gente al tener más plata gasta más y la economía se mueve. En Japón hicieron eso y le fue peor, porque la gente tenía cultura de ahorro, y entonces tenía más plata, pero guardaba más, no gastaba. ¿Te das cuenta? Porque son hijos de una cultura. Bueno, entonces, lo que en un lado se puede hacer, en otro lado a veces es imposible. Lo mismo pasó con la marihuana, ¿viste? Sí, no, y a mí me parece curioso, o sea, yo estoy saltando aquí de tema, pero porque Uruguay tiene casi la misma cantidad de población que Puerto Rico, somos similares también en tamaño, lo único que porque estamos en el Caribe y como yo creo que ¿no? Una pregunta que yo tengo personal es ¿cómo usted cree que eso, el hecho de que nosotros seamos colonia de Estados Unidos, o sea, la diferencia entre Uruguay, que no tiene, no pasa por esa situación, y nosotros frente a la pandemia, ¿cómo usted cree que eso puede afectar o ha afectado al país, a nuestro país, Puerto Rico, siendo colonia de Estados Unidos? Aquí tengo, mira, la pandemia ha demostrado más aún lo pequeño que es el mundo, lo que le cayó mal a uno, nos está cayendo mal a todos. En cierta forma nos ha unido esta situación y sensibilizado a presidentes con excepción de uno.
¿Cuál cree que debe ser el foco luego de esta crisis, no como país, sino como humanidad? Esta pregunta me hace pensar a mí en qué va a pasar después de esto, porque esta pandemia, como que para mí sería imposible pensar que luego de esta pandemia todo siga igual, porque si todo sigue igual yo voy a perder no sé, voy a perder la confianza en la humanidad, como que no todo puede seguir igual, tiene que haber un cambio, debe haber una manera de empezar de cero, o quizás no de cero, pero estamos haciendo, yo pienso que las cosas mal en muchos aspectos, quizás bien en unas, pero hay muchas cosas que siento que están mal y que esto debería ser no sé, un momento de reflexión, y pensar y empezar a hacer las cosas distintas en todos los aspectos. Como que, ¿qué usted piensa en relación a eso? ¿En qué debería venir después? Eh, lo único que se está multiplicando es la incertidumbre. Y es un toque de atención muy fuerte. Nos debería de colocar un poco más humilde. El hombre se cree dueño del universo. Y es un piojo en el medio del universo. Pero hemos perdido todo el sentido gregario de solidaridad. Porque la evolución, el capitalismo por un lado, fue el fruto del interés, del afán de lucro, que surgido en el comercio, en el alto comercio alrededor del Canal de la Mancha, fue descubriendo los caminos para que la ciencia fundara, incentivara la tecnología, sometió a la ciencia al interés y creó las condiciones de este mundo formidable, moderno, con un adelanto explosivo. Curiosamente, la codicia fue el motor, porque atrás de la ganancia agarraron a la ciencia del cogote y la pusieron a trabajar al servicio de la tecnología, y eso aumentó la productividad y la creatividad del hombre. Y nos dio cosas formidables, vivimos 40 años de vida más de promedio que hace un siglo y pico. Nos dio un montón de cosas, pero se pagó un sacrificio enorme. Y ahora corremos el peligro, porque esto no se puede parar. Corremos el peligro porque no tiene, la codicia no tiene límite. Estamos corriendo el peligro de desbalancear todo el sistema ecológico del lugar donde vivimos, que es la Tierra. Entonces, estamos en un cruce de camino. No hay problema ecológico, hay problema político. Inventamos una civilización que ahora no tiene gobierno, lo gobierna el mercado, el interés. No le podemos parar el carro a grandes empresas que cambien su actitud, su destino, y además la acumulación. Se ha creado una cultura subliminal que la gente cree que para ser feliz hay que ser rico y estar podrido en plata. Y ese sueño podrido que lleva la gente en la cabeza ya es olvidar que la felicidad está al lado de pocas cosas y que no tienen nada que ver con la plata. Tenés que asegurarte el morfe, tenés que asegurarte la comida, el techo, un mínimo de seguridad, pero no podés ser una bestia que viva para acumular y acumular plata. Una vez estuve con el viejo Rockefeller, David, el que murió, 97 años, andaba con un andador y le digo, ¿y usted cuándo va a parar? No puedo parar yo. Entonces te das cuenta, 1000 millonarios. Entonces ahora te dicen, ay, los países autoritarios se van a meter en la privacidad de la gente, pero se te mete Amazon, se te mete en empresas privadas. Amazon está en condiciones de darse cuenta cuando una mujer está encinta y ella todavía no sabe por la conducta que tiene cuando compra, y le empieza a machacar
con información dirigida. Es una cosa increíble. Entonces, nos sentimos monigotes, porque no es que la tecnología sea mala, la tecnología es como el cuchillo. El cuchillo es una herramienta bárbara, pero todo depende para qué la usa. Y la están usando en gran medida para joder y someter mucho más a la gente, y sobre todo tenerla embobecida, que se pague la vida pasando cuota y nunca te alcanza, y trabajás y trabajás y trabajás persiguiendo la felicidad como el burro que atrae la zanahoria, y se te va la vida, porque vos terminás, no pagás con plata, pagás con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata, y después no tenés tiempo para tus afectos, para tus cachorros, para tu querer, para tus viejos, para tus amigos, que al final es la única cosa que nos llevamos. Esta es la discusión. No alcanza con el desarrollo y la riqueza. Hay que preguntarse, ¿vive la gente más feliz? Sí. No, completamente de acuerdo con usted. Acá me recuerda nada, hace unos años estaba en la ciudad de Nueva York y me encontré con Eduardo Galeano. Tuve la oportunidad de hablar con él, de tomar un poco de vino. Y me enseñó unas libretitas que él tenía pequeñas donde él escribía textos, una oración por página, como una frase. Y me enseñó la que tenía del día y era sobre Nueva York y me decía, esta ciudad resuelve el 90% de los problemas que ocasiona. Y me pareció que va con la situación que está ocurriendo en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo usted ve lo que está ocurriendo en esa ciudad que supone que es la ciudad más importante del mundo y de momento se está derritiendo frente a esta pandemia? Es lamentable. Muy triste. Creo que la megalópoli es un gran error de civilización humana, porque la megalópoli ha sido construido por el interés inmobiliario. No está pensado para que la gente viva con comodidad, con felicidad. ¿Por qué? Porque no podés todos los días perder 3 horas, 4 horas para ir y venir de trabajar. El tamaño es un disparate, después hay que agujerear por abajo, poner puentes por arriba, después todo el mundo quiere auto porque quiere llegar rápido, después no pueden pasar los autos, después hay que acomodar los autos, y aquel monstruo va. ¿Y sabés por qué crece el monstruo? Porque el valor inmobiliario de la tierra que rodea la ciudad va subiendo en forma exclusiva. Entonces después hay que hacer edificios para arriba y llevar el agua para allá arriba y todo caro, todo. Y sobre espacio para tener pequeñas ciudades. Los griegos cuando crecían mucho en una ciudad, sacaban un montón de familias y fundaban otra. En una escala humana la gente se conocía, se saludaba, se juntaba en el ágora. Los mayas hacían ciudades a 8 días de marcha una de otra, porque precisaban un interland para vivir. Pero nosotros queremos crearnos como los pollos de criadero, uno amontonado. Bueno, ahí multiplicamos todos los problemas. Sí. Porque no nos gobiernan, no están pensadas para la felicidad humana, están pensadas para el interés inmobiliario, para la inversión inmobiliaria, que es lo que va construyendo las ciudades. Otra vuelta, caemos en el egoísmo. Y después se crean este monstruo con el señor Trump que dijo no pasaba nada, que esto, que lo otro, bajó la guardia y ahora anda a pararlo. Y, esta respuesta me llevó un poco a esta pregunta que me hicieron de cómo ve lo que está ocurriendo en Ecuador con la pandemia, donde la gente está muriendo en la calle con el sistema mortuorio y de salud colapsado. Casualmente el presidente el día 24 de marzo definió pagar la deuda externa por sobre la salud y la emergencia humanitaria. En este sentido, Ecuador es un ejemplo en pequeño para la región en relación a las prioridades hoy. ¿Quién pagará la deuda interna?
¿Le pagarán los pobres? ¿Le pagarán los salarios de los trabajadores? Esa es la contradicción de nuestro tiempo. Tenemos mucha riqueza, enorme como nunca ha tenido el hombre arriba de la tierra, pero pésimamente distribuida. Y después gastamos un disparate en frivolidades y no atendemos las cosas fundamentales. Agua, vivienda, sanidad, etcétera. Pero tenemos que cambiar auto más grande, tenemos que cambiar la heladera cada 2 años, hay que cambiar el telefonito a cada rato porque salió uno mejor. Estoy esperando uno que venga con baño porque estoy viejo y tengo que orinar a cada rato. Entonces, ese es el mundo en el que vivimos. ¿Sabes por qué? Porque tienen que vender y vender y vender y vender y vender mucho para acumular. Sí, es un desastre lo que está pasando para mí en Ecuador, en ese sentido de que la gente está quemando cuerpos en la calle. Por lo que he visto en las noticias, que también, de paso, pues, no se puede confiar en todas todo el tiempo, pero aquí tengo una que dice que en algunos países, Hungría o Filipinas, por ejemplo, estamos observando cómo los gobiernos aprovechan esto para imponer restricciones más allá de las necesarias y medidas autoritarias. ¿Qué amenaza para los derechos y libertades puede suponer esta crisis a nivel global y de qué manera habrá que actuar para evitar un retroceso en este campo? La historia humana es así, está llena de flujo y reflujo. Ya sentí lo de Filipinas, el que no acata la orden que le peguen un tiro. Ya no es una cuarentena, es un fusilamiento. No es una cuarentena obligatoria. Si no la cumplís, poco menos que un suicidio. Es la barbarización de las relaciones de poder. Desgraciadamente la respuesta definitiva la tiene la ciencia y va a llevar tiempo, por desgracia. Y el gran problema y el dilema que tenemos es cómo ganamos ese tiempo al menor costo posible. Pero solución definitiva solo lo puede dar la ciencia, o los remedios, o la vacuna. Y eso no es mágico, es esfuerzo humano. Y después hay que pasar por la malla de los intereses que estarán en juego, que Dios me libre. Pero esa es la verdadera respuesta. Ahora, mientras tanto, lo que tenemos es luchar por mitigar el aislamiento, el evitar la contaminación, etcétera, etcétera. En mi país, la contaminación empezó por sectores, diría, acomodados, los que viajan. Algunos que viajan. Hubo unos que fueron a un casamiento importante, de gente bien, con muchos recursos. Y vino una señora que había ido a Milán y eso, y lo que pasa, ahí la quedaron como 80 y después se desparramó. Porque después están las pobres trabajadoras domésticas que van a la casa y esas se contagian y lo llevan y es una cadena. Pero en realidad en nuestro país tiene un origen en clases acomodadas el contagio, los que pueden viajar. ¿Ya ves? Pero las consecuencias las van a padecer, la peor consecuencia la van a padecer como siempre los pobres. Gente que no tiene salario, que vive al día, que está esperando hacer un pesito de noche para comer mañana y así sucesivamente. Esos son los más golpeados. Estamos peleando para que el gobierno ponga algo y los hombres más fuertes pongan algo para hacer una vaca nacional y atender un poco que la gente más débil pueda comer. Esto no lo arregla el mercado. La solidaridad no arregla el mercado. Ni la arregla tampoco la compasión de la gente. Porque hay mucha gente
que tiene compasión, que da, pero el agujero es tan grande, que necesitamos un margen de medidas compulsivas que obliguen a todos los sectores de clase media para arriba que pongan el huevo para bancar esto. Y no, porque si no hay sectores muy humildes que la van a pasar horrible. Creo que los hombros más fuertes que hay en la sociedad tienen que contribuir perentoriamente para mitigar la desgracia de los más desamparados. Pero eso se puede hacer si hay un Estado que se pone. Si el Estado se hace el indiferente y empieza con el discurso, la economía y esto y el otro, estamos fritos. Por eso la política tiene que ver en todo esto. Y a la política hay que golpearle a la gente que es una responsabilidad colectiva. Correcto. Yo tenía, hace un ratito había empezado a hablar de la situación del país, como que la similitud que hay con Uruguay y Puerto Rico a nivel de tamaño. Y tengo la pregunta acá, que dice, ¿cómo tener, perdón, acá, Uruguay tiene tanto, yo creo que tiene, ¿cuántos millones de habitantes tiene Uruguay? Como 3.2. 3.2, 3.3, y es un país raro, tiene 12, 13 millones de vacas. Tiene 4 vacas por habitante, debe ser el único caso en el mundo. Y 3 o 4 ovejas también por habitante. Sí. En realidad es un país que pertenece a las vacas y a las ovejas y donde hay un puñado de gente estorbando. Pues aquí, mira, Puerto Rico tiene parecido, teníamos 3.7, pero ahora la gente se ha ido, algunos han regresado. Ahí, pues, obviamente los artistas viajan y se van y vuelven, como yo me ha pasado, que he estado entre afuera y estoy entre Argentina, Nueva York y Puerto Rico. Ahora estoy aquí para poder votar, porque me interesa votar en las elecciones de este año, si es que se van a dar. Entonces, pues nada, tenemos una similitud en cantidad de población. Tenemos diversas, entonces, pero sin embargo, Uruguay disfruta de una situación mejor que la de Puerto Rico. ¿Crees que el hecho de ser colonia y por tanto no tener autonomía real en la gestión de diversos campos perjudica a la isla? Querido, recuerda lo que dijo una vez Porfirio Díaz, hablando de México. Pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Más que ser colonia, el problema es que estás demasiado cerca de Estados Unidos y el monstruo llega con una fuerza implacable, como llega en todo el Caribe. Es terrible. A nosotros nos habla que estamos más lejos. Por un lado es una desgracia porque cada vez que tenemos que viajar los aviones nos pudren. Pero estamos lejos del monstruo. El monstruo llega más, más intermediario llega. Llega, pero y Puerto Rico tiene una historia amarga de aplastamiento, de negación de su identidad, de su libertad. Esa guerra que surgió, que se fue extendiendo sobre la Florida, que le sacó la mitad del territorio a México y que construyó al final esa portentosa nación, trató de apropiarse del Caribe. Hubo una enmienda PLA, una política también de intención de quedarse con Cuba. No lo pudo hacer. Hay herencias de la última guerra con España, la guerra del 98. Hay toda una historia. Pero pienso que algún día América Latina tendrá que hablar los dos idiomas y Estados Unidos tendrá que aprender
que el castellano, que el idioma nuestro es también idioma de ellos, que no va a poder escapar. Porque en la única que le vamos a ganar, ¿sabés cuál es? Es que las mujeres latinoamericanas tienen más hijos y se multiplican más. Y a la corta o a la larga van a tener que entender que también ellos tienen una beta latinoamericana adentro y que la tienen que respetar. Pero va a costar. Hay mucha gente progresista dentro de Estados Unidos que ve eso. Sí, No es, Estados Unidos no es una cosa homogénea y eso, pero los que están con el sartén del mango son otra cosa. Hay americanos que ven esto con claridad y los precisamos de este lado. Sin la ayuda de ellos, sí. de lo que hay adentro de Estados Unidos. Es una sociedad muy compleja y lo mejor está en el mundo de las universidades, en la gente joven, por ahí. Hay todo un mundo de gente que piensa, que tiene, que no es la gente que está con la manija en el poder hoy, pero cada vez más importante. No te desmoralices. Si llegas a mi edad puede ser que veas cambios importantes, pero no te olvides de lo que dicen los chinos, lo imposible cuesta un poco más. Muy bien, muy bien. Y aquí ya, en verdad, prácticamente están todas las preguntas. Yo tenía una, o sea, tengo un montón, lo que pasa es que ya el tiempo se acaba. Yo tengo o sea, yo estoy como, no sé si yo soy joven o viejo, porque tengo ya 42 años. Este, pero soy Para el joven. mundo de hoy sos joven. Sí, sí, sí. Para el Soy, mundo de ayer eras viejo, pero para el mundo de hoy sos joven. pues, pues yo como joven para el mundo de hoy, este, no sé, y a mí me tiene bien frustrada la política tanto de izquierda como de derecha, como que no, se me hace difícil creer en la gente, en los nuevos gobernantes. He estado haciendo entrevistas con presidentes, un poco, pues hice la del presidente de El Salvador, porque me parecía curiosa la idea que tenía de sacar un presupuesto para darle a la gente, para que no tuviesen que salir a trabajar y buscando una alternativa, pero pues luego eso tiene otras implicaciones, igual que pues de Argentina, que lo conocí hace poco, no lo conocía, me pareció bien, pero siempre pasa algo, como que no cree usted que pudiese haber una manera, una nueva forma de hacer política o quizás de eliminar la política y empezar a trabajar desde otro lugar, porque yo siento que no está funcionando nada. Yo veo lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en el resto de Latinoamérica, en Puerto Rico. Veo gente que muere de hambre, veo gente que los sistemas de salud no funcionan. Siempre te van a decir, sí, mejoramos tanto por ciento. No mejoramos tanto. La educación también sigue siendo en muchos lugares privadas. Si no tienes dinero para educarte, no te vas a poder educar bien. En algunos lugares es pública, es gratuita y es de calidad, pero, pero entonces le falta otra cosa, como que siento que no se termina de balancear o de ¿cómo te digo? De, de sentir que está moviéndose no solo Latinoamérica, sino el mundo, ¿entiendes? Siento que está como estancado en unas cosas, en unas políticas que no las quiero llamar antiguas porque respeto a toda la gente que luchó por ellas, pero a la misma vez siento que estamos para hacer algo nuevo y por eso creo que esta pandemia
pudiese ser el principio de reinventarse algo, ¿entiendes? Algo que políticamente hablando verdaderamente funcione, que no divida a la gente por partidos políticos, ¿entiendes? Yo veo tanta división también que es como que no nos lleva a ningún lado. Entonces, no sé si usted tiene algún pensamiento en cuanto a esto. Somos producto de la civilización en que vivimos. Hace 2 millones de años, los sapiens organizaban más o menos en familias grandes de 40 o 50. Probablemente arrancaron de África y se fueron extendiendo, porque es un animal gregario, no puede vivir en soledad como los pumas, como los felinos, sino está obligado instintivamente a vivir en familias grandes, interdepender. Y por ser gregario, siempre fue en barra, fue en conjunto. Pudo pelear con el Neandertal, que era más fuerte. Pudo imponerse y fue colonizando toda la tierra y llevando la vida humana por todas partes. Pero el capitalismo significa la afirmación del individuo, no de la sociedad. Es el individuo, yo, lo mío. Eso está incrustado en nuestra cultura de mercado. No es nosotros. Entonces cada cual tira del carro por la de él. Y a veces todos quieren ser líderes. Y sabes una cosa, los líderes no cambian la historia. La historia la cambia la fila india, la cantidad de anónimos. Los líderes solos, sin masa, son una hoja al viento, no sirven para nada. Lo que define son las grandes corrientes de gente. Toda lucha supone, hay que construir corrientes de mucha gente. Y eso tiene muchos problemas, porque hay lío. Están los celos humanos, las pequeñeces, porque dentro de las posturas heroicas aparecen las nimiedades, la futileza que llevamos adentro, por todas partes. Y después aparecen las tentaciones de la sociedad en la que vivimos, porque te tienden la mesa, te ponen el mantel, y te invitan a participar. Y es como si te dijeran, mirá que para ti también hay. Y dice el poeta, ahí van los flojos, como Hacienda. No hay flojo que no se venda por una sucia moneda, aunque siempre en mi patria queda criollaje que la defienda. Esa lucha es permanente, hermano. No creas que alguna vez se llega a un triunfo definitivo. Se van subiendo apenas escalones. ¿Sabés lo que es triunfar en la vida? Es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Te lo dice un viejo campeón de derrotas. Muy bien. Pero sabes una cosa es vivir al pedo porque se nació como una lechuga, como un cascarudo. Y otra cosa, una vez que se nació, es tener una causa para vivir. Te doy un abrazo, querido, en tu Puerto Rico. Un abrazo igual, Pepe. Gracias por este tiempo. Gracias a todos los que estuvieron aquí escuchándonos, escuchándote. De verdad, gracias y espero poder que se acabe esto y pasar por allá y saludarte. Y yo no tomo mate, pero pues me tomaré uno. Sería un honor tomar mate. Esperemos que pase Dale. Coronavirus. Dale, chao. Chao. Nos Chao. vemos. Un abrazo. Sí.